El ejemplo que pone es de los 18 hombres muertos, de lo que habla nuestro mensaje, la muerte de los 18. Y ahí el ejemplo de los 18 hombres que mueren aplastados por una torre que colapsa y están en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Sí? Un evento desafortunado, sí, pero que no tuvo que ver con su pecado, porque si así hubiera sido, dice el Señor Jesucristo, tenían que haber muerto todos los habitantes de Jerusalén. Igual con los galileos que murieron a manos de Pilato. Si hubiera sido por su pecado, hubieran tenido que morir todos los galileos. Dice, ¿acaso pensáis que eran los únicos pecadores en Galilea? No, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No era por eso. Jesús contesta la pregunta de estas personas que vienen a Él, insistiéndoles en un llamado al arrepentimiento. Mi hermano, la muerte puede llegar de manera inesperada, ¿verdad? A cualquier persona, independientemente de si es justo, independientemente de si es pecador, pero la invitación de Cristo es, en la segunda parte de su oración, ¿verdad? Dice, si no te arrepientes, pereceréis igualmente que ellos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, pues, cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra circunstancia, ¿verdad? Es ponernos a cuentas. Ponernos a cuentas porque el enfoque de Jesús es claro. Arrepiéntete de tu pecado, deja aquello que estás haciendo y que no es agradable a Dios. ¿Qué es? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tu vida tiene que ser una vida de obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Debes vivir una vida moral grata a nuestro Dios y Padre, libre de violaciones a sus mandamientos. Al fallar en nuestra conducta, nos convertimos en transgresores, en delincuentes y en deudores de la justicia divina. El Salmo 106, que les envié el viernes, nos advierte de los pecados que cometió Israel contra Dios y en los que también nosotros podemos caer. Lea con más tiempo el Salmo 106, seguramente escuchó la meditación que les envié también, y nos habla de rebeldía. Número 2, no buscaron, ¿sí?, el oportuno consejo de Dios. ¿A quién acudes cuando tienes una tentación? ¿A tu amigo, a tu vecino? Tienes que acudir primeramente a Dios. Señor, permíteme soportar la prueba, permíteme soportar la tentación, líbrame de tentación, líbrame del mal, para que no me dañe. Leíamos de la oración de Jabes. Número 3, se entregaron a deseos desordenados en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad. Tuvieron envidia de Moisés, murmuraron también contra Moisés. Se fueron tras ídolos, comieron lo sacrificado a los muertos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente. Déjame decirte que si tú no estás orando, si tú no estás pidiendo, intercediendo por tus hijos, los estás entregando al mal. Tienes que estar orando, tienes que estar intercediendo, tienes que estar pidiendo de manera continua por ellos. También por si quizás hubieran pecado, como la oración de Job en el capítulo 1. Todo hijo de Dios se enfrenta a tentaciones. De eso se hacía la meditación también en el viernes de oración, en la oración de Jabes. En nosotros está caer en ella o salir victoriosos. Esaú cayó en pecado por un plato de lentejas. Ananías y Zafira cayeron en pecado de codicia. Quisieron engañar al Espíritu Santo al vender una propiedad y traer solamente parte de lo vendido. Y quisieron engañar a Dios y al Espíritu Santo y a Pedro.
Eh, David también perdió la paz por desear la mujer de su prójimo. Sansón perdió la unción por una mujer también. De todos estos, el único que pudo resistir la tentación fue José el soñador. Él se resistió a la esposa de Potifar. Ella quería acostarse con él, pero él tuvo la integridad para no hacerlo. También el siervo de Eliseo, ¿verdad? Se movió por la ambición, pidió dinero a aquellos emisarios, pidió vestidos y también cayó en pecado. Y tenemos pues que pensar, el tiempo es corto, no sabemos si mañana estaremos aquí. Tenemos que arrepentirnos ahora. Todos tenemos que morir de coronavirus o de cualquier otra cosa. Las circunstancias las desconocemos, pero todos vamos a morir al final de cuentas. Y no podemos decir que morirán primero los pecadores, ¿verdad? O no podemos decir que morirán primero los justos, ¿verdad? Lo cierto es que habrá un juicio para todos. Jesús lo expresa dos veces. En el versículo 3, estamos en Lucas 13:3, y en el versículo 5, Lucas 13:5. Si no te arrepientes, y si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pereceréis se refiere a un juicio terrible. A un juicio terrible en que si no obedecimos a los mandamientos divinos, nuestro destino es aquel lago de fuego, donde el gusano no muere y no se apaga. Y aquí en Juan, capítulo 10, versículo 28, nos habla y nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que permanecer fieles. No importa si mueres de coronavirus, o una barda te aplasta, o un carro te aplasta, ¿verdad? Como vemos aquí, casos trágicos, tragedias, como a estos 18 muertos de Siloé. Pero lo que tenemos que entender es que debemos estar preparados para no ir a ese juicio, sino para tener la vida eterna. Así que mi hermano, hoy es el día de la decisión. Puedes seguir en pecado, insistiendo en tu pecado y morir, estando destituido de la gloria de Dios, o arrepentirte y ser justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero entonar un canto para confirmar este mensaje. Es un canto que está basado también en la Escritura. Escúchenlo. Este canto está basado en el Salmo 51. Arrepentido vengo hoy, Señor, a rogar de tu perdón. Humillado, contristado, renuévame, Señor. Crea, oh Dios, en mí un espíritu de rectitud. Crea, oh Dios, en mí un espíritu de rectitud. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea, oh Dios, en mí un espíritu